Queridos hermanos, la palabra de Dios en este domingo nos habla de un punto importante de nuestra vida humana, de nuestra vida de fe, de la totalidad de nuestra vida. Impuro, impuro, decía en la primera lectura, aquel que había descubierto que tenía la lepra. Lo decía, incluso lo llevaba escrito en la frente, impuro, como una medida sanitaria. La entendemos ahora en este tiempo, quizá mejor que en otras ocasiones. Era una medida de distancia social, que al decir impuro estaba diciendo no te acerques, que te contagio. Incluso describe algunas de las medidas sanitarias que hoy las autoridades sanitarias nos imponen. Irá tapada la barba, es decir, con mascarilla. Procurará, el sacerdote le habrá puesto ese cartelito, impuro. Tenía un doble sentido. Por un lado, la enfermedad física, que a estas alturas la lepra ha sido ya dominada, casi desterrada, diríamos. Todavía hay leproserías y todavía hay leprosos y todavía hay mucha gente que se muere de lepra, aunque estamos en el siglo XXI. Pero entonces era como una cosa tremenda. Era temible como lo pueda ser el coronavirus hoy. Y aquel que lo descubriera, él mismo tenía que autocalificarse impuro. Además de este aspecto sanitario, tenía el aspecto religioso. Tenía que vivir solo, apartado, aislado. No podía ir al culto con los demás. Quedaba alejado de Dios y de los hombres. Y Jesucristo viene a romper esas barreras, a darnos una salvación y una salud superior. Y en la escena del Evangelio, pues cura a este leproso. En primer lugar, el leproso no se podía acercar a nadie. Sin embargo, se acerca a Jesús. Jesús no le hace ascos, ni le echa para atrás, sino que le acoge, le toca y le sana. Este milagro, por tanto, de Jesús curando al leproso tiene sus antecedentes, como hemos escuchado en la primera lectura, y su contexto, la enfermedad de la lepra contagiosa y una enfermedad mortal. Y estos milagros, este y tantos otros, Jesucristo los hace para hacernos entender que Él ha venido para darnos otra vida, otra salud, otra gracia que viene de lo alto. Y de paso también cura las dolencias de nuestra vida. Jesucristo continúa curando, continúa sanando. Ha dejado en su Iglesia el poder de perdonar los pecados. Cuando nos acercamos a recibir el perdón, escuchamos del propio Jesucristo: yo te absuelvo de tus pecados. ¿Cuántas veces es una experiencia común y como sacerdote, pues más frecuente incluso? Me he encontrado con personas que se acercan, jóvenes y adultos, al sacramento del perdón, a confesarse, con esta sensación. Tengo la sensación de estar sucio, de estar sucia. Tengo una sensación que no sabría describirle, lo he escuchado muchas veces. Y al mismo tiempo he escuchado la contraria. A veces después de una confesión de un grupo grande, en las celebraciones penitenciales, en las peregrinaciones, en las jornadas de la juventud, etcétera, ¿no? Se confiesan muchísimos, diríamos casi a granel, aunque es uno a uno. En el comentario de muchos aflora
estoy limpio, estoy limpia. Y le sale la alegría por los ojos. Luego, no es una cosa de la antigüedad, es una cosa actual. Cuando nos sentimos impuros, sucios, es porque hemos pecado contra Dios. Conocemos los mandamientos y nos hemos dejado llevar de nuestra debilidad y hemos quebrantado los mandamientos apartándonos de Dios o de los hermanos. Sabéis que los mandamientos son en relación con Dios y en relación con el prójimo. Y por eso acudimos a Jesucristo en este domingo. Señor, ten piedad de nosotros. Tú, si quieres, puedes limpiarme. Y Jesús viene a decirte, quiero, queda limpio. Uno de los males de nuestro tiempo es que la persona humana no se considera pecadora. Piensa que yo, ¿qué es lo que yo he hecho mal? Nos dice San Juan en su primera carta, si alguno de vosotros dice que no ha pecado, es un mentiroso. La verdad no está en él, porque todos hemos nacido en pecado y somos pecadores, con pecados personales, excepto nuestra Madre Santísima, la Virgen, que fue librada antes de contraer el pecado original y toda su vida fue una vida purísima, sin pecado concebida y durante toda su existencia en un sí mayúsculo y permanente a Dios. Pero después de ella ninguno, todos los demás somos pecadores. No nos debe dar vergüenza pedir perdón a Dios. Debe darnos vergüenza el pecado. Pero una vez que nos damos cuenta que somos pecadores, nos hemos dejado llevar de la envidia, de la soberbia, de la lujuria, de la avaricia, de la pereza. Los 7 pecados capitales anidan en nuestro corazón y de vez en cuando afloran en nuestras obras. La lucha de la persona ha de ser contra el pecado durante su vida, abriéndose continuamente a la gracia de Dios, que le perdona 1 y 1000 veces, todas las que hagan falta. Por eso una pregunta ante este Jesús misericordioso, capaz de curar, capaz de decirle al leproso, quiero, queda limpio. La pregunta es esta: ¿y cuánto tiempo hace que no te confiesas? Que no acudes al médico espiritual, Jesucristo, para recibir de Él ese toque que te purifica, te fortalece, que sana tus heridas, que te pone en gracia de Dios. Esta es una tarea importante en nuestra vida cristiana y no abandonarnos o dejarnos porque estamos ocupados en tantas otras cosas de cada día y a veces quizá olvidamos esta dimensión más profunda y fundamental, vivir la gracia de Dios que a los que somos pecadores nos viene por el perdón y por la misericordia, y crece y se alimenta esta gracia en la Eucaristía, en las buenas obras, en el testimonio que unos a otros podemos darnos de vida cristiana, etc. Acerquémonos, por tanto, a Jesucristo hoy, que cura al leproso, y acerquémonos al sacramento del perdón con frecuencia, porque eso hará que cuidemos nuestra vida espiritual, nuestra vida de Dios, la que recibimos en el bautismo y que tiene que ir creciendo y desarrollándose para empapar todos los aspectos de nuestra vida. Hoy, queridos novios, bienvenidos. Rezamos también por vosotros y por todos los novios de nuestra diócesis y del mundo entero. La Iglesia quiere acompañaros como buena madre. La Iglesia os acompaña. Es el lema de este año para el Sínodo de los jóvenes de Córdoba. Y muy interesante la experiencia. He tenido varios contactos con los distintos grupos para el Sínodo.
sentirse acompañado. También vosotros, novios, la Iglesia os acompaña en ese amor que ha brotado, que va consolidándose, vais conociéndoos mutuamente. Quizá todavía no tengáis fecha de boda ni decisión definitiva, pero estáis encauzando vuestra vida hacia el matrimonio en el noviazgo. Pues la Iglesia os acompaña en este día de San Valentín, el día de los enamorados. San Valentín era un sacerdote del siglo III, pues que se dedicaba a esta tarea, a ayudar a los jóvenes a llegar al matrimonio, sobre todo a los jóvenes que estaban en la milicia, en el ejército, porque las autoridades o sus superiores les impedían casarse y eso era como un obstáculo para estar en la milicia. Y San Valentín, procuraba facilitar, encauzar, ayudar a aquellos novios a que pudieran llegar al matrimonio. Fue mártir por esa actividad y otras, por vivir como cristiano. Y la Iglesia lo trae como patrono de los enamorados, de los novios, en este 14 de febrero, en el que también celebramos San Cirilo y San Metodio, patronos de Europa. Pero nos quedamos hoy con San Valentín para rezar por vosotros y para deciros que la Iglesia tiene para vosotros un plan de formación. Camino de Caná ha empezado ya a funcionar en nuestra diócesis. Varios novios que se unen, se reúnen en grupos con otro matrimonio joven normalmente y un sacerdote para preparar, porque es para toda la vida, no solo preparar la boda, la ceremonia litúrgica o los invitados o el fotógrafo, no, preparar a los novios. ¿Y tú has aprendido a amar? ¿Cuáles son las esquinas y las aristas de tu egoísmo? ¿Y has aprendido a amar? ¿En qué aspectos te ves compatible y por tanto capaz de enriquecer al otro? Todo eso hay que tratarlo. No lo deis por supuesto. Cuando uno ya casado habla de estos temas, y me ha tocado hacerlo muchas veces desde mi tarea de párroco, me he preguntado, pero ¿y cómo no os habéis planteado esto cuando erais novios? ¿De qué hablabais cuando erais novios? ¿Del tiempo? Cuando uno es novio, sobre todo cuando es novio ya formal, camino del matrimonio, aunque todavía no tenga la decisión y la fecha de la boda, tiene que trabajar por su propia formación, va a depender su propia felicidad y la felicidad de su cónyuge para toda la vida y la felicidad de sus hijos. Y el ambiente en el que vivimos no es muy propicio. El ambiente en el que vivimos te dice, mira tú, haz lo que te parezca, salte con la tuya y cuando te canses, a él o a ella le mandas con su abuela y tú búscate otro u otra. Eso es así. Entonces, muchos novios o jóvenes piensan, pero esto de casarse y para toda la vida, ¿será posible? La Iglesia os dice con los matrimonios que hay muchos, gracias a Dios, fieles a sus compromisos. Es posible, pero prepárate bien. Prepárate, no ponerte nervioso, no, prepárate significa, habla de estas cosas, trátalas. La Iglesia te acompaña también en tu noviazgo para ayudarte a llegar a un matrimonio sincero, consciente, plenamente libre, en donde hayas podido trabajar los aspectos de tu persona, potenciar los aspectos positivos y corregir los aspectos negativos. Le pedimos a Dios, porque si Dios no está aquí por medio, no es posible. El programa Camino de Caná tiene pues un material que se llama Más que dos, que la Conferencia Episcopal Española ha puesto al servicio de todas las diócesis. Más que dos. No, pues si ya está él, ya está ella, ¿para qué más? No. Tienes que introducir ahí a Jesucristo en tu vida. Y además el núcleo matrimonial, cuando se constituye, ya es un núcleo de iglesia, es un núcleo de la sociedad.
y por tanto no es algo individual, tuyo para ti y contigo, sino compartido y abierto a la Iglesia y a la sociedad a la que perteneces. Oramos porque uno desea ser amado. Esto es universal, lo digo en la carta de esta semana. Uno tiene ganas de ser amado para siempre. Eso es unánime a todos los que les he preguntado. Y son muchos cientos de bodas a las que he asistido. Pero cuando pregunto, ¿y tú te estás dispuesto a amar para siempre? Lo piensa unos segundos y dice, bueno, estamos en ello, vamos a intentarlo. Y a eso viene Jesucristo y su Iglesia, a darte la fuerza para que puedas decir el día de la boda, sí, quiero, y para siempre. Con tus propias fuerzas no podrás. Con la gracia de Dios es posible. Por eso pedimos por todos los novios, para que caminando al matrimonio no se dejen llevar solo de la ilusión del momento, que eso se apaga antes de lo que uno piensa, sino que a partir de ese enamoramiento, que es bueno, lo ha puesto Dios en tu corazón, se afiancen los pilares de un verdadero amor sobre el cual construir una familia sólida que sea la felicidad de los esposos, de los hijos y de todos los que los rodean. A María Santísima, que estuvo en las bodas de Caná y estuvo pendiente de lo que faltaba, a ella le encomendamos vuestro amor para que madure, se purifique y por la gracia de Dios se fortalezca y llegue a ser fuente de felicidad para vosotros, novios que camináis hacia el matrimonio. Y así sea.